Muy buenas a todos. Bienvenidos otra vez a este su programa, El Rincón Financiero Económico. Soy el maestrante Edson y el día de hoy pues vamos a repasar un tema de actualidad, el cual pues se trata de la inflación. Ese es un tema muy apasionante y muy extenso, pero se trató de resumirlo lo mejor posible para que sea entendible. En este punto, pues lo que vamos a ver es cómo afecta básicamente la inflación en las finanzas. No nos vamos a orientar en este momento en asuntos económicos, como decir índice de precio, porque sería pues un programa demasiado largo y tendríamos que hacer varios capítulos solo para hablar de ese punto. Entonces, fue resumido lo mejor posible, entendible y espero pues que le guste. Entonces vamos a pasar a lo que es el contenido. Muy bien, entonces el objetivo del tema, vamos a ver lo que es la inflación, cómo afecta la inflación en la economía, los tipos de inflación que hay, la hiperinflación y cómo calcular y proyectar la inflación. Para eso al final vamos a tener siempre un pequeño ejercicio práctico para que ustedes pues lo disfruten. Entonces, existen varios conceptos los cuales pueden decirnos lo que es la inflación, ¿verdad? O sea, tenemos pues que la inflación en términos simples, pues es el exceso de dinero en la economía, o sea que hay dinero para comprar, pero no hay nada para adquirir. También tenemos que la inflación es el aumento sostenido de los precios de los productos de un país, o sea que estos pueden ser ya sea que aumenten gradualmente o si no, pues que se disparen, ¿verdad? O sea, que es lo que ya conocemos todos como un tipo de hiperinflación. Y es cuando existe un desequilibrio en la balanza de pagos, donde las importaciones son mayores que las exportaciones. Y pues existe una dependencia total para traer productos, productos y de no producir internamente. O sea, esto pasa cuando pues requerimos de, por ejemplo, de insumos que no tenemos tal vez en el país. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Pues los mandan a traer al exterior. La única diferencia, pues que eso genera un desequilibrio porque al no haber producción, entonces no hay exportaciones. Entonces, ahí es donde se requiere más dinero, pues, para adquirir lo que son las dichas importaciones y ahí es donde viene la inflación. Ok, entonces, ¿cómo afecta la inflación en la economía? En la parte de los precios, estos tienden a aumentar o disminuir y dependen del comportamiento de los índices de precio del consumidor que son publicados por el gobierno. Es lo que estábamos hablando en el inicio, que nos vamos a concentrar más que todo en el lado financiero, en el lado económico, pues solo lo vamos a dejar como una teoría, aunque es interesante. Si ustedes quieren, pues que se haga un video acerca de lo que es los índices de precio, pues solo pídanlo ahí en los comentarios, pues, y se lo voy a hacer. En la devaluación, pues si se hace un mal uso de las reservas internacionales, tiende a existir una devaluación forzada, por lo que los bienes y servicios tienden a subir de precios. Es cuando vienen los gobiernos y no tienen a dónde recurrir y empiezan a hacer uso de las reservas. ¿Qué es lo que pasa? Que las reservas son las que mantienen el precio de la moneda extranjera, en este caso el dólar, que al aumentar, al disminuir las reservas, lógicamente, para adquirir un dólar, pues cuesta más dinero, entonces tiende a generar inflación. En la parte económica, pues al no haber productividad, no hay productos para vender, por tanto, si se entra en escasez y lo poco que existe requieren dinero, recursos para adquirirlos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando nosotros no tenemos un producto, pues lógicamente al haber escasez existe algo que se llama especulación, en el cual pues hay gente que guardan esos productos para que en la época de la escasez pues ellos pues puedan, ¿cómo es que llama? Venderlo al precio que ellos quieran, independientemente si el precio que ha sido registrado por el gobierno de la economía es bajo. Entonces, siempre tienen a haber este tipo de personas que guardan los productos para después aprovechar lo que son las escaladas de precios. La balanza de pago, como ya habíamos hablado, si no hay un control entre las importaciones y exportaciones y no se fomenta la producción, va a haber un desequilibrio que eso va a conllevar a la inflación. Entonces, ¿cuáles son los tipos de inflación que existen? O sea, que hay varios tipos. Vamos a hablar de unos cuantos en este punto. Tenemos lo que es la estanflación, cuando el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, se estanca y no crece, pero los precios y el desempleo aumentan, el cual sucede cuando existe una crisis económica. Un ejemplo, todo sube excepto los salarios.
O sea que estamos viendo que la canasta básica está en aumento, pero los salarios se mantienen igual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un déficit en lo que es la canasta básica, en el cual pues aún la gente teniendo un salario no pueden adquirir todos los productos porque todo está caro. Entonces no existe un aumento equitativo, que tanto los productos como los salarios aumentan, sino que prácticamente todo se vuelve caro, pero los salarios pues continúan bajos. Lo que tenemos también es la reflación cuando se aumenta obligatoriamente ante un descenso en los precios. Pues, por ejemplo, pueden ser los países petroleros, los cuales cuando miran que el precio del petróleo está decayendo, entonces lo que hacen es producir menos y llevarlo a sus reservas, de modo tal de que el precio pues tiende otra vez a subir y esperan lo que es la escalada de precios para vender pues el petróleo más caro, que es lo que llamamos lo que es la especulación. También tenemos lo que es la deflación, cuando los índices de precios comienzan a bajar y existe una recuperación de la economía de un país. Pues por lo general, pues si los países pues mantienen un control en lo que es la producción, lo que es la balanza de pagos y lo que es los índices de precios, de modo tal de que muchas veces existe una recuperación de la economía, entonces los niveles de inflación, el porcentaje, pues tiende a bajar. Y tenemos uno de los temas más importantes que podríamos decir que nos vamos a enfocar en este punto, que es la hiperinflación, que es cuando se pierde el control en los índices de precio y las políticas implementadas por el gobierno no funcionan. La devaluación, la escasez y el desempleo aumentan a niveles inconmensurables y disminuye a cero la productividad, o mejor dicho, casi a cero. ¿Qué es lo que pasa? Que esto sucede cuando no existe una política adecuada para controlar la economía, donde prácticamente los gobiernos pues hacen lo que quieren, entonces dejan a su libre albedrío de que todo se resuelva. Y ahí es donde vienen lo que son los problemas políticos, sociales, donde la gente pues no tiene absolutamente nada para comprar, sin embargo todo está caro, porque no hay ni siquiera dinero, porque la devaluación es tan exagerada que tal vez un dólar viene costando hasta miles de unidades monetarias locales en el país donde se está generando. Entonces, prácticamente esto genera pobreza, desempleo, inestabilidad social. Es cuando aumentan los vandalismos, los saqueos, porque la gente pues no tiene nada que comer. Entonces tienen que buscar la forma de cómo mantener sus familias. Se ha visto casos que hay gente que hay países donde básicamente están comiendo prácticamente de la basura o usan pues lo que es la carne podrida, porque no hay carne en ninguna parte. Entonces, tantas cosas que pueden suceder con la hiperinflación. Y eso ya es un descontrol y en lo cual, pues, si no se toman las medidas adecuadas, pues, para solventar después, si hay un cambio de gobierno, un cambio de régimen, va a ser muy difícil la recuperación porque tiende a llevar hasta años, si es posible, décadas, para poder, pues, arreglar estos índices. Y aquí pues el tema, uno de los temas principales, lo que es la hiperinflación, que es cuando la inflación supera el umbral del 100%, o sea que siempre el límite es el 100%, y pues los precios y la devaluación están a niveles descontrolados, lo que ocasiona que la economía de un país esté totalmente destruida, como habíamos mencionado anteriormente. O sea que aquí es cuando ya se pierde un control y no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Entonces, ¿cuáles son las causas, perdón, de la hiperinflación? Entonces, se pueden dar lo que son las expropiaciones de empresas privadas, estancando a cero la producción. Esto sucede cuando existe un régimen totalitario o una dictadura, en la cual pues empiezan a hacer lo que le llaman el proceso de nacionalización de las empresas, donde el Estado pues las empieza a expropiar y se las quedan. El problema es que la gente que le quitan esas empresas eran personas tal vez especializadas y que tenían negocios con el exterior, los cuales pues al quitarles su empresa pues dejan de trabajar y lógicamente los que quedan pues no saben hacer nada, nadie quiere negociar con ellos, la empresa termina cerrando y la producción de un X o Y producto pues se para. El estricto control de las divisas en las cuales el gobierno es el único ente que las recibe y no las distribuye en la economía. Esto sucede cuando viene prácticamente el gobierno no usa las políticas de compra y venta de divisas adecuadamente y en los cuales hay productos que prácticamente en su mayoría todos se pagan en dólares, un ejemplo, o en euros, pero al no haber cómo comprar, lógicamente pues no hay cómo producir. Entonces es donde se cae la escasez.
Los impuestos nocivos a todos los bienes y servicios, en especial los de moneda extranjera, que esto es cuando vienen los gobiernos y lo que hacen es que para tener más dinero aumentan los impuestos. Pero ¿qué pasa? Que con una economía prácticamente detenida, ¿qué van a cobrar si la gente no tiene cómo pagar? Lo peor de todo que a raíz de eso, pues muchas personas lo que hacen es tener que irse de sus países e ir a otro a producir. Eso es lo que se llama fuga de capitales, porque la gente ya no tiene cómo invertir porque todo está caro o está escaso. Y también pues los impuestos que les están cayendo pues son exageradísimos. Y lo peor de todo que estos impuestos son cobrados en moneda extranjera. O sea que si por cada dólar tiene que pagar un cierto monto y fuera de eso no producen, entonces no tienen cómo pagar. Entonces la gente lo que hace es tender a irse mejor y van a otro país o a los países vecinos, perdón, a producir. Y por último, el apoyo nulo a los sistemas sociales, educación, salud y la productividad. Como habíamos explicado anteriormente, los sistemas sociales, si estos no son inyectados con dinero, entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay salud, o sea que la gente se enferma, van a los hospitales, no encuentran medicinas, no hay nada. En la educación, pues al no haber dinero, entonces los maestros ya no dan clases. Y los muchachos pues terminan convirtiéndose en vándalos o los que pueden irse a otro país pues se van a estudiar a otro lado pues y ya no regresan. Y lo que es la productividad, lógicamente con las expropiaciones pues no hay nada de producción. Y es ahí donde tiende pues lo que es la pobreza, el desempleo, la criminalidad, todo se va a las nubes. Y encontrar, aunque sea, como decir, una bolsa de frijoles, en muchos casos es imposible, o si se encuentra, pues está a precios prácticamente estratosféricos porque no se puede pagar. Ok. La hiperinflación normalmente son los efectos tras la implantación de qué cosas podemos decir. Una dictadura absoluta. Cuando viene una persona y se autoproclama, pues, amo y señor prácticamente de una nación. Y lo cual, pues, si esa persona no tiene ningún tipo de preparación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tienden a ver los problemas sociales y tiende, pues, a desestabilizar la economía porque prácticamente no sabe nada y los asesores lo que hacen, que en vez de ayudarle, lo que están haciendo prácticamente es enriqueciéndose ellos mismos a costa de la ignorancia de lo que es el dictador. También un golpe de Estado o derrocamiento de un régimen. Vaya, en el caso de nosotros en Honduras en 2009, pues hubo un golpe de Estado y básicamente pues para encontrar productos de primera necesidad era casi imposible, perdón, o si se encontraban pues eran precios exageradísimos hasta que la situación pues se normalizó un poco los meses subsiguientes, pero mientras tanto pues un montón de cosas hicieron falta, lo que fue el agua, la luz, todas esas cosas pues casi estaban nulas porque la gente pues tenía miedo de ir a trabajar pues por algún problema, aunque básicamente pues lo que hubieron fueron protestas y saqueos. También los problemas políticos y inestabilidad de un gobierno con todos los sectores productivos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces un presidente que es colocado o que gana no está de acuerdo con las políticas de la empresa privada y empiezan los choques. Y ahí es donde viene la inestabilidad. Vaya, ahorita hay un país en América del Sur donde hay un problema con un presidente en el cual pues prácticamente lo quieren echar. Porque dicen, o sea, no me consta, pero dicen que no sirve o qué sé yo. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho del tema porque ese ya es un tema político. Sin embargo, pues se toma como ejemplo de que lo que es la inestabilidad y lo que puede provocar una hiperinflación. Una monarquía continua, cuando hay padres, hijos, parientes manejando todo a su conveniencia, o sea que prácticamente todo el gobierno está manejado por familiares y los cuales pues ellos toman a su antojo lo que quieren, hacen las medidas que quieren, entonces no hay como quien dice un control en la economía y dejan a personas, a terceros de que hagan lo que quieran. Y ahí es donde existe el enriquecimiento ilícito y la corrupción. Y los cuales pues no les interesa nada lo que es el pueblo, sino que solo prácticamente llenar sus bolsas. Y también un gobierno que se ha sobreendeudado y no tiene cómo cubrir sus compromisos con organismos internacionales y ha agotado en su totalidad sus reservas. Esto puede suceder en cualquier gobierno en el cual, pues, de tanto préstamo, no pueden cumplir con las obligaciones y llega un momento que cae en un sobreendeudamiento y pueden ser hasta inelegibles para un financiamiento. Y ahí es donde puede venir la hiperinflación, porque al no haber una financiación de lo que es el gasto público o de situaciones económicas, entonces
prácticamente volvemos a caer en escasez y en la pobreza. Entonces eso llega a lo que es directamente la hiperinflación. Ok, ¿cuál es el papel de las finanzas en la inflación e hiperinflación? Aquí lo vamos a ver de la forma financiera y contable. Por eso les pongo este punto. Entonces dice que la norma internacional 29 o la NIC 29 nos indica que debemos llevar un control de los costos históricos para expresar los estados financieros en moneda extranjera, manteniendo la separación adecuada de los indicativos monetarios, no monetarios, promedios e históricos. Este punto, si ustedes quieren saber más, hay un video aquí en el canal que habla respecto de lo que son los estados, la conversión de estados financieros a moneda extranjera, que ahí se explica claramente cómo se deben expresar y cuál es el método que se debe utilizar. En el caso de la hiperinflación, se expresarán a índices actuales considerando la evaluación anterior. Los históricos se evaluarán de la misma forma a los valores corrientes actuales. ¿Qué significa? O sea que la tasa de hiperinflación se tiene que aplicar a todos en general, aun si se ha mantenido un costo histórico. ¿Por qué razón? Porque la hiperinflación puede ser que en una semana esté a un porcentaje, la siguiente semana esté a otro y va subiendo, bajando, pero sin embargo no baja del umbral del 100%. Entonces eso indica que hay una inestabilidad exagerada y quien controla eso, lo que es la economía y lo que es la devaluación de la moneda, en este caso sería el mercado negro. Por lo general, los efectos sobre la conversión de tasas deben ser expresados considerando la devaluación por los efectos de la inflación. Para el caso de la hiperinflación se debe considerarse valores corrientes, dados los índices cambiantes prácticamente a diario, que es lo que estábamos explicando, que puede ser mañana un porcentaje, la otra semana otro porcentaje, pero ninguno baja de lo que es el umbral del 100%. Muy bien, ¿cuáles son los errores comunes cometidos por los gobiernos? Cuando no saben cómo controlar una inflación o una hiperinflación, vienen ellos y toman medidas, como decir, extremas, en las cuales pues más bien en vez de ayudar, más bien dañan más la economía. Entre ellos pues es hacer uso de las reservas internacionales, eso va aumentando la devaluación de la moneda, lógicamente. Para adquirir un dólar se tiene que pagar muchísimo más, entonces eso ya es causa de inflación. Imprimir más dinero para solventar el gasto público. Sin embargo, es dinero sin respaldo económico. O sea que empiezan a hacer impresión de billetes a lo exagerado para hacer los pagos. Sin embargo, el problema es que ese dinero no tiene respaldo y al hacer la conversión de la balanza de pago están viendo que lógicamente hay exagerada cantidad de dinero, pero prácticamente las reservas internacionales no cubren toda esa emisión de billetes. Entonces ahí es donde tiende a dar la inflación. Las malas prácticas de las finanzas públicas, ocasionando que el déficit fiscal aumente y tengan que recurrir a aumentar más los impuestos. Esto es cuando se tiene un aparato estatal demasiado grande, ineficiente, donde hay bastantes lo que llamamos aquí en el país o en otros lados le llaman paracaidistas, que son gente que solo se presentan a marcar la hora de entrada y salida y sin embargo cobran como que han trabajado todo el día y nunca se les ve en el trabajo, ni hay gente que ni siquiera los conoce ni los ha visto. Entonces también se dan los favores políticos, que eso se da bastante cuando hay un cambio de régimen o de gobierno en los cuales pues muchos pues desean un favor político por haber ayudado, se los dan, pero la única diferencia es que los ponen en puestos que prácticamente no saben ni cómo se llaman y ellos donde vienen otra vez que solo marcan entrada y solo vienen a marcar la salida y a veces ni ellos mismos lo hacen, sino que lo hace otro y simple y sencillamente solo cobran. Y así hay muchos en los gobiernos. También lo que es el nepotismo, cuando empiezan a meter familiares prácticamente de todos los funcionarios a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay personal supernumerario que tal vez de 10, solo uno está trabajando y los otros 9 pues solo están haciendo acto de presencia porque no saben ni lo que están haciendo. También lo que tenemos son los endeudamientos y sobreendeudamientos, haciendo impagables los préstamos internacionales, que es lo que hablamos, que cuando cae un préstamo, cae en otro y cae en otro, llega un momento que no pueden pagar ni el primero o los intereses son demasiado exagerados y no pueden ni siquiera abonar al capital. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces se tiene que conseguir un financiamiento, pero eso también conlleva lo que es la inflación. Hay subsidios descontrolados en los insumos, favoreciendo a los ricos y poderosos. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, al haber subsidios de casi todo, de lo que es el transporte, de lo que es la energía, de lo que es a los servicios de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está favoreciendo a mucha gente, porque ellos están esperando recibir el dinero.
¿Y qué es lo que pasa? Que no tienen, vaya, por ejemplo, tenemos el transporte, que por ejemplo los transportistas tienen 1000 unidades, estamos de acuerdo, se les va a pagar por 1000 unidades, pero vienen ellos, meten 1000, 2000, 3000 y no están dentro del trato, y sin embargo el gobierno lo que hace es que les afloja dinero por cada unidad en subsidio. Entonces ahí es donde está favoreciendo prácticamente a los ricos. Y por último, no hay control de las importaciones, no fomentando la producción. O sea que hay gente que tal vez está en el campo y quiere buscar un financiamiento para producir, y los bancos pues simple y sencillamente le dicen que no, que simple y sencillamente no hay dinero. Sin embargo, o sea, teniendo la persona cómo producir, lógicamente eso llena el producto llega al mercado, la gente lo adquiere y lo adquiere a un precio cómodo porque hay una abundancia, o hay bastante o suficiente. Entonces, al no haber una política de lo que es para fomentar la producción, simple y llanamente lo que se tiene es gente con capacidad ociosa, o que no pueden ni siquiera ni sembrar ni un lote de maíz porque no tienen cómo, porque los bancos muchas veces ponen trabas, y los del gobierno pues igual ponen exagerada cantidad de trabas en los cuales pues las personas pues no pueden cumplir, y pudiéndose hacer, por ejemplo, con una garantía prendaria o accesoria, o sea, poniendo el terreno, como decían, en respaldo para el préstamo. Y la persona, lógicamente, al terminar su producción, pues paga su préstamo, y al año siguiente lo mismo. Entonces ahí es donde hay un fomento en la producción. Pero al no haber eso, lógicamente, pues tenemos el problema que no se puede producir. Muy bien, ahora que vamos a pasar a lo que es el ejercicio práctico, les reitero que el ejercicio pues está hecho básicamente para las finanzas, o sea, en la parte. Bueno, ya estamos ubicados aquí en el ejercicio en el cual nos dice: la empresa XYZ desea proyectar la inflación en los siguientes años sobre sus gastos operativos, y nos da los siguientes datos generales. Entonces aquí tenemos que nos da un 4%, un 4.02, un 4.15, un 4.30 y un 4.75. Entonces vamos a ver entonces cómo vamos a resolver el ejercicio.
primer lugar nos está pidiendo hasta el año 5, entonces lo vamos a hacer hasta el año 5. Para arreglar un poquito el ejercicio. Entonces dice que es 4.75. Y en unidades porcentuales nos da que es 4.75%. Esto se hace porque si ustedes miran parte de la fórmula, dice que es lo que es, perdón, la inflación acumulada histórica es 1 más la tasa de inflación sobre 100. O sea que en pocas palabras tenemos que si es 4, lo vamos a dividir entre 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces aquí colocamos el 4.75% y hacemos pues los respectivos valores. Ok. Entonces aquí le vamos a agregar nada más el valor que hace falta por este valor. Perdón. Sería 1 más este valor de aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos, dice que la inflación acumulada histórica es todos los valores, la tasa de inflación del año 1 sobre 100 expresada en porcentaje, la tasa de inflación sobre 100 sobre el año 2 igual, sobre el año 3 también y el año 4. Todos estos se le suma el 1 como unidad y al final le quitamos menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Entonces, si ustedes miran individualmente, pues ya lo hicimos nosotros. Estamos tomando esta parte de aquí, sumándole los valores. Y al final, pues, vemos que en el año 5 tenemos 270.813.61, que vendría siendo los mismos. 220.000 por la inflación acumulada que tenemos acá indexada de 23.10, el cual nos da aquí el valor de 270.000. Nótese que están iguales. Entonces tenemos, por tanto, que la fórmula es correcta. Ahora, ¿qué es lo que pasaría con una devaluación? Ok, tenemos una inflación normal. Como ustedes pueden ver, tenemos lo que es una devaluación normal a monetarios, no monetarios, promedio, capital social, o sea, y deuda capital, que estos serían históricos. ¿Por qué razón aquí no estoy colocando lo que es el CAN y banco, documentos por cobrar? Porque este es tomado uno del ejemplo del efecto de conversión de tasas de lo que son los estados financieros de uno de nuestros videos que tenemos en el canal. Y lo que hice únicamente fue resumirlo en valores monetarios no monetarios. Este no es decir, un estado financiero que vamos a presentar dentro de un informe a los accionistas. No, estos nos sirven a nosotros para saber cuánto es la inflación o la devaluación producto de la inflación que vamos a tener proyectada. Entonces no es que van a creer que este es el quinto o sexto estado financiero, porque no es así. Esto solo es un documento de control para el ejercicio, en el cual pues solo miramos cuál es el efecto sobre los activos monetarios y no monetarios, en el cual pues vemos que en realidad tenemos $31.202.486 en una devaluación normal a 659.663.681 en moneda local. O sea, este es el equivalente en dólares. Pero, ¿qué pasa si hay una hiperinflación? Entonces, para la hiperinflación, yo hice esta tablita aquí al par tomando como datos estos valores y calculándoles una hiperinflación. Recordemos que cuando hay una hiperinflación es cuando ya supera el umbral del 100%, porque es prácticamente el límite de todo. Ya a raíz del primer porcentaje que ya salga, la primera unidad, o sea, el 1% arriba de 100, ya se está empezando a considerar que es una hiperinflación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces le calculé a una hiperinflación del 110% para el año 1, 2, 3, 4, 140, 175, 200. Entonces aquí teniendo la cédula lista, entonces procedemos a colocar lo que es la hiperinflación. Ya la tengo ya modificada de modo tal de que me haga los cálculos automáticamente. Como podemos ver, la hiperinflación que va a existir hasta dentro de 4 años va a ser del 4.058%. O sea que vamos a tener una hiperinflación exagerada y como podemos ver acá, empieza a afectar lo que son las utilidades en este caso. Si nosotros miramos, si tuviéramos solo inflación, ¿cuánto vamos a tener de utilidades? Vamos a tener 496.000
495, que esa es una utilidad. Pero ya con una hiperinflación, o sea, vamos a tener apenas 165,000. Nótense que estos valores pues están en utilidad. Si estuviera en pérdida, este sería positivo, este valor. Entonces nosotros estaríamos, como quien dice, ya teniendo problemas y es mejor o dejamos de invertir o tal vez lo utilizamos, como decir que hay países que utilizan a sus subsidiarias para, pues, como crédito en el impuesto sobre la renta. Entonces, básicamente, financieramente así se toma. Y si ustedes ven, es la misma fórmula que vimos allá, la única diferencia que aquí, los porcentajes, pues los dividimos en 110, 140, lo dividimos entre 100 y ahí solo aplicamos lo que es la fórmula. Y como ven, pues este es lo que sería el efecto de la hiperinflación en relación a lo que son las finanzas. Entonces no me queda más que decirles que muchas gracias. Espero que el video les haya gustado y que haya sido muy educativo. Y pues que le den like y se suscriben para poder seguir haciendo trabajos de este tipo. Les prometo que más adelante todos estos componentes que tenemos en el canal van a ser utilizados para hacer un estudio de factibilidad y que podamos hacer balances, estados de resultados, estados de flujo de efectivo, proforma, y pues podamos hacer uso de lo que es valor presente neto y la tasa interna de retorno para ver lo que es el rendimiento de una inversión. Entonces, todos estos valores, yo les recomiendo que vean los videos para que vayan armándose un esquema y así pues uno solo va haciendo referencia al video tal que hayan visto, que donde ya es como que decir, ya se vio ese tema. De antemano les agradezco mucho, espero les haya gustado esta clase y pues nos seguiremos viendo pronto. Muchas gracias y pásenla bien.